Vamos a tener una breve meditación de este capítulo 25, hermanos. Como les había comentado el domingo pasado, hemos comenzado en el libro de Isaías esta breve sección que es conocida como un pequeño apocalipsis. Y hermanos, gracias al Señor, el capítulo es muy explícito. Yo no sé si se percataron, pero hay muchísimo de este capítulo 25 que hace referencia, o más bien que los apóstoles hacen referencia a él. Hay muchísimo que está en la mente de los apóstoles y que inspirados por el Espíritu toman de este capítulo y de los capítulos subsecuentes para hablar acerca de los tiempos finales o de la restauración de los tiempos. Y esta sección, como les había comentado, desde el versículo 24 comienza y termina en el versículo 27. Y esta es la forma en la que ha sido denominado un pequeño apocalipsis. Y concluye de esta forma la sección en donde el Señor estuvo hablando a su pueblo a través de los diferentes juicios que estará haciendo a las naciones. El capítulo 24 incluso nos amplía acerca de este mayor juicio sobre la tierra y sobre todas las cosas creadas. Pero este capítulo, en particular el capítulo 25, nos habla de una manera muy hermosa, muy poética, acerca de estos tres principales temas: el juicio, la restauración y el reinado universal del Señor. Todo esto lo hemos encontrado capítulo a capítulo. En esta sección de 4 capítulos también lo vamos a encontrar, y hoy no es la excepción. Hoy vemos nuevamente estos temas: juicio, restauración y reinado universal. Ahora, ¿por qué les menciono esto de que esté escrito en forma poética? Porque si nosotros no somos apercibidos de la forma en la que está hablando el profeta, corremos el riesgo de o imponer un significado literal, o corremos el riesgo de no poder comprender lo que el Señor está hablando, como hoy nos vamos a percatar. Ahora, uno no necesita ser meramente experto en el hebreo antiguo y en la poesía hebrea para entender esto, puesto que los apóstoles le dan el significado adecuado a estos textos poéticos. Y esa es la forma más segura de poder interpretar la Biblia, cómo los autores del Nuevo Testamento estaban interpretando el Antiguo Testamento para nosotros poder guardar nuestros corazones de o imponerle un significado o llevarlo más allá de lo que nosotros debiéramos, es decir, forzar un texto para querer decir algo que nosotros queremos sin que necesariamente el texto lo diga. ¿Cuál es la estructura del capítulo? Bueno, en los primeros 5 versículos encontramos una alabanza a la fidelidad del pacto. Y desde el capítulo 24 es mencionada esta palabra pacto, y a lo largo de todo el libro de Isaías lo vemos, cómo habla el profeta, o cómo más bien el Señor habla a través del profeta para hablar acerca del pacto y cómo su pueblo lo ha transgredido. En estos primeros versículos encontramos la fidelidad de Dios al pacto. Después del versículo 6 al versículo 10 encontramos la comunión restaurada del pueblo del pacto. Y en la última sección del capítulo 10b hasta el capítulo 12 encontramos el juicio sobre los enemigos. Así que esta es la manera en la que, o una de las maneras en la que pudiéramos dividir de manera práctica el capítulo, y cuando uno lo hace así es simplemente para poder considerar las secciones o el capítulo en su totalidad sin la necesidad de ir versículo a versículo y tomar demasiado tiempo en una meditación que no tiene por propósito ser una predicación expositiva, hermanos, sino poder dar un contexto, una breve explicación y hacer que nuestros corazones puedan mirar a Cristo en este texto y seguirle adorando. Así que
¿Cómo es que estas tres secciones pueden guardarse en nuestros corazones con el propósito con el que fueron dadas? Bueno, quiero que observen los primeros 5 versículos. Desde el primer versículo dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Aquí vemos al profeta alabando al Señor porque quién es Él, es decir, alguien que es fiel a su palabra, alguien que es fiel a lo que ha prometido. Y por eso, hermanos, tenemos que hilar esta expresión de alabanza a lo que el libro nos ha estado hablando. Dios ha sido fiel a su promesa, Dios ha sido fiel a su pacto, pero su pueblo ha sido infiel. Y aquí vemos a Isaías expresando adoración a Dios. Dice: te exaltaré y alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Pero hay algo que nos da aún una clave mayor. Cuando nosotros recordamos el pacto establecido con su pueblo, hay una particularidad en la misericordia y la justicia de Dios para los necesitados. Y en este capítulo vemos a Isaías que también alaba a Dios porque el Señor ha fortalecido a aquellos que humanamente no pueden ser fortalecidos, aquellos que están en necesidad. Y si ustedes recuerdan, esto es parte del pacto y de la forma en la que el pueblo de Dios tenía que vivir a la luz del pacto. Vemos en el versículo 4: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Encontramos, hermanos, que el Señor está siendo alabado porque Él sí cumplió lo que Él había dicho en su pacto. Y esto, dice el profeta, es digno de ser adorado. Pero en los versículos que siguen, en la siguiente sección, del versículo 6 al versículo 10, vemos aún algo más hermoso. Vemos que se establece un banquete con su pueblo. Y nuevamente tenemos que recordar en nuestros corazones qué es lo que implica el pacto de Dios para con los hombres. Si nosotros recordamos nuestra confesión, dice que nuestro Dios, que es santísimo, condescendió para con los hombres que hemos pecado y le plació hacer un pacto para con los hombres. Y este pacto, hermanos, lo que implica es tener comunión con nosotros, es decir, relacionarse con su creación, que por causa del pecado nosotros habíamos hecho que esto fuera imposible. Así que Dios establece un pacto y dice que Él tendrá comunión con su pueblo, pero en este versículo 6, versículo 7, nos habla de que incluso Jehová de los ejércitos hará y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y uno tendría que preguntarse, ¿no han pasado muchísimos capítulos hablándole a su pueblo acerca de su pecado? ¿Y no ha pasado el Señor muchos capítulos hablándoles acerca de cómo las naciones pecaminosas que están a su alrededor, Moab, Tiro, Edom, van a ser destruidas por causa del pecado? Pero ahora el Señor le está diciendo que a los hombres de entre las naciones el Señor les preparará un banquete y tendrá comunión con ellos. Así que aquí nos deja ver que está hablando de una restauración que su pueblo, que no solamente, hermanos, se han percatado aquí, ya no está hablando solamente del pueblo judío, sino está incluyendo a las naciones. Él vendrá y se sentará con ellos. De hecho,
Hay algo más alentador, algo que debe de alentar al pueblo en este precioso capítulo. Dice en el versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Hermanos, yo no sé si mientras leyeron esto, no traía a sus mentes el texto que hace 15 días predicaba nuestro hermano David acerca de este hombre que esperaba la restauración del pueblo de Dios. Nuestros ojos le verán y dirán, la espera ha terminado. Ha venido el que nos salvará. Y continúa el capítulo hablando acerca del juicio sobre los enemigos de su pueblo. Dice, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y hermanos, aquí debemos de entender lo que está hablando el Señor, no solamente como Moab, los moabitas, la tierra de Moab, porque Moab, es verdad, ha sido enemigo del pueblo de Dios, fue enemigo durante muchos años, pero aquí deberíamos de entender Moab como la forma en la que el Señor está hablando de aquellos enemigos que se levantan contra su pueblo. Es decir, no solamente la tierra de Moab, sino todos aquellos que se levantan, como después lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y nos dice que el Señor, al hacer su juicio sobre sus enemigos, y hace un contraste. De hecho, el capítulo se la pasa haciendo un contraste. Esto es algo muy común en el lenguaje hebreo. Existe un contraste para poder transmitir un mensaje. Y dice que humillará, dice, y habitará y humillará hasta la tierra y derribará hasta el polvo. Hay estas tres expresiones que se encuentran en este capítulo. Dice, y extenderá su mano en medio de él como los que extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de su mano, y abatirá la fortaleza de tus altos muros. Aquí quiero que observen algo que es importante. El Señor dice que Él habitará y humillará hasta la tierra y derribará hasta el polvo, pero hay un contraste en algo muy importante en lo que Él está haciendo. Moab, o los moabitas, por eso podemos darnos cuenta que no está hablando específicamente de ellos. Hay tres cualificaciones que nos da de ellos. Hay soberbia, hay destreza en sus manos y tienen fortalezas con grandes muros. Si ustedes se percatan, está siendo descritos los enemigos del Señor como aquellos que están confiando en lo que humanamente, normalmente, el hombre que no confía en Dios confía. Es decir, en la soberbia de su fuerza, en su capacidad y su destreza para hacer las cosas, es decir, en su agilidad para poder hacer las cosas, y en las fortalezas de sus muros, es decir, en la grandeza de sus construcciones y sus ciudades. Y yo espero que esto los pueda llevar a memoria todo lo que habló de las diferentes ciudades, porque estas eran cualificaciones que encontraba en las ciudades o en los pueblos o reinos que el Señor iba a hacer juicio. Así que encontramos esta breve estructura en este texto que nos habla de lo que el Señor haría en un futuro al restaurar. Es imposible mirar este texto y decir únicamente esto ya ha pasado, hermanos. Y es imposible porque esa es la manera en la que los apóstoles lo miran. Quiero tomar una sola parte de este texto, aunque hay muchos versículos que son referenciados por los apóstoles, pero quiero tomar uno. Vean el versículo el versículo 8. Y voy a cambiar una palabra por una traducción un poquito más clara. El versículo 8 dice, y devorará completamente a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Nuestra versión dice destruirá,
pero la palabra utilizada en el original dice literal, y devorará por completo. Ahora, quiero que vayan en sus Biblias a un texto que espero que haya venido a sus mentes en 1 Corintios capítulo 15, porque esta es una de las referencias que el apóstol Pablo está utilizando para hablar acerca de la resurrección de los muertos. Y como decía un autor, mientras llegan ahí al capítulo 15, 1 Corintios, versículo 51, voy a leer, quiero que consideren este pensamiento. Aquí el profeta no está hablando de un alivio temporal del sufrimiento humano, sino de la abolición completa del último enemigo del hombre. Y vean cómo se expresa el apóstol Pablo tomando referencia a este texto que el profeta habla a su pueblo. Dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Pablo dice, esto no ha pasado y va a pasar en su plenitud. Sorbida es la muerte en victoria. Y por eso a veces nos cuesta trabajo decir que es una referencia a lo que Isaías escuchó, porque nosotros decíamos, destruirá a la muerte, cuando verdaderamente dice, y será devorada. Y Pablo toma ese sentido para decir, y será sorbida o será devorada la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta mañana quiero dejarles esta meditación para seguir adorando a nuestro Señor. Porque el Señor dijo que cuando el hombre pecare, el hombre moriría. Y hay tres aspectos que nosotros nunca deberíamos de olvidar de ese mandamiento positivo que se le fue dado a Adán y a Eva. Existe una muerte física, la cual es la separación del alma y del cuerpo que el Señor estaba diciendo. También existe una muerte espiritual, que es la separación entre Dios y el pecador. Pero también existe una muerte eterna, que es la condenación definitiva y la separación final que existe entre Dios y los hombres pecadores. Isaías está contemplando al hablar de un futuro glorioso donde las cosas serían restauradas, entre muchos otros aspectos, donde el Señor se vendría a sentar con ellos, que la muerte en todos estos aspectos sería derrotada. Ahora, esta es la pregunta para que nosotros hoy podamos seguir adorando a nuestro Señor. Esta victoria de la cual el apóstol Pablo la hemos visto en su totalidad, no, hermanos, pero ha comenzado, porque nos habla de la muerte. Y la muerte en cuestión de la separación entre Dios y el pecador ha sido ya quitada. Esta es la propiciación, que la enemistad entre Dios y los hombres ha sido quitada porque nuestra culpa legal fue llevada por Jesucristo. Así que en un sentido, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, sí, la separación ha sido quitada, el velo ha sido quitado. De hecho, el profeta Isaías habla de cómo el velo iba a ser quitado. Y es verdad, el velo ha sido quitado. Pero hay una muerte que todavía observamos todos, creyentes e impíos. Si hoy fuéramos al
panteón, nos percataríamos que aún vemos las consecuencias del pecado, como dice Pablo. Aún consideramos esas consecuencias porque aún vemos que la gente sigue muriendo físicamente. Aún sufrimos cuando nuestros hermanos abandonan o duermen o mueren en esta tierra, hermanos. Y aún observamos que hay un gran número de personas que están muriendo eternamente. Pero dice el apóstol Pablo, por lo cual adoramos a nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte. Y que aunque ha comenzado esta restauración de todas las cosas, aún esperamos un futuro más glorioso, donde la muerte física y la condenación definitiva para el pueblo del Señor, que es descrito en Isaías, se terminará, y su pueblo, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, podrá sentarse a las mesas del Cordero y recibirá un banquete para deleitarse en su Dios, y podremos decir con todo gozo: tú eres nuestro Dios, te exaltamos y te alabamos, porque la espera ha terminado, porque he aquí nuestro Salvador. Así que, hermanos, alabemos a nuestro Señor, porque la muerte ha sido vencida. Y aunque no hemos visto en su totalidad, ya somos partícipes de esa victoria que nuestro Señor Jesús ha ganado en la cruz. Y esperamos un día aún más glorioso, cuando la muerte por completo sea quitada y nuestros hermanos que han recibido a Cristo podamos gozarnos con ellos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo ha hecho nuestro Trino Dios. Así que